Derechos específicos de los pueblos indígenas. Los derechos humanos son el conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades, los cuales deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Guatemala es un país donde la desigualdad étnica persiste a pesar de la existencia de derechos inherentes al ser humano, contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la legislación internacional, incluyendo tratados, convenios, declaraciones que contienen la garantía de los derechos que asisten a los pueblos indígenas. La Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial se crea bajo el Acuerdo 112-2009 y una de ellas principalmente es atender a la población indígena en el propio idioma. Los derechos colectivos y específicos se constituyen en la suma del ejercicio, individualidades tradicionales que son la base de valores y principios familiares y de cohesión comunal. Frente a una realidad donde los derechos humanos son violentados y vulnerados día a día, esta agresión obligadamente afecta a la familia y necesariamente implica como víctima a la comunidad, pues en su conjunto es ofendida en su calidad del grupo humano y sociedad de personas de origen indígena. De forma colateral se agrede también a las personas no indígenas que conviven con las comunidades y familias indígenas, porque un acto de discriminación rompe con el equilibrio, la interacción y la armonía sociolocal. Estos derechos se expresan en la defensa de los bienes colectivos como el ambiente, recursos naturales, la paz y algunos otros que encajan dentro de este rubro. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en los artículos siguientes. Artículo 58. Identidad cultural. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Artículo 67. Protección de las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Artículo 68. Tierra para comunidades indígenas. Artículo 76. Educación bilingüe para poblaciones indígenas. Se puede indicar que a partir del ordenamiento constitucional establece el concepto de igualdad. En su artículo 4 enuncia que, en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. A él vive en Chichoy, ¿sí? En el caso de los derechos de pueblos indígenas, no necesariamente es por lo minoritario o grupo especial, simplemente por las desventajas que se encuentran en todo sentido: pobreza, analfabetismo, discriminación, forma y real. Por ello es necesario fortalecer la existencia de los derechos específicos para equiparar el desequilibrio social y el respeto de los derechos inherentes a la cultura que cada pueblo tiene. El derecho a sus derechos, el respeto a sus derechos y la aplicación de su propio derecho constituye el punto de partida en el reconocimiento de su personalidad jurídica. Los derechos son generales para los seres humanos como principio por el simple hecho de ser un humano. Sin embargo, para el pueblo indígena, el derecho positivo le ha otorgado algunos derechos específicos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Código Procesal Penal y Código Penal. Para la Corte Suprema de Justicia ha sido como beneplácito reconocer la existencia del derecho indígena y el derecho indígena tiene su fundamento en los siguientes principios: valores, respeto, sinceridad, solidaridad, unidad, el valor de la palabra, confianza, responsabilidad, armonía, tolerancia, el equilibrio, equidad, el diálogo,
la armonía en la comunidad. La Unidad de Asuntos Indígenas está fortaleciendo las coordinaciones con autoridades indígenas para el respeto y la reivindicación de estos valores, en virtud de que las autoridades indígenas también tienen sus propias formas de resolver sus conflictos en cada comunidad. Derechos específicos de los pueblos indígenas. Respeto de la espiritualidad y lugares sagrados. Derecho a la aplicación del derecho indígena. Dentro de todo este proceso, los pueblos indígenas siempre hemos reclamado cambios legales, cambios de actitudes, pero también cambio en el trato digno. Ok, ahora entran entonces. Sí, que mancha que hay otros que invitan a la que van a ayudar todo que van a chicorene como o que van con el muchacho chiquilín van a cuidar. Acceso a la justicia estatal en el caso de ser necesario. Está muy bien, me gusta porque la verdad yo no entiendo el español, tampoco puedo leer y escribir. Por lo mismo tal vez las personas nos hacen daño porque nosotros no entendemos el español. Justicia multilingüe. Irrenunciabilidad del derecho de contar con un intérprete en el proceso penal positivo. Derecho a que se respete la propia cultura. Peritajes culturales como prueba en proceso penal. El derecho al uso de la indumentaria indígena. Idioma indígena. Propiedad intelectual colectiva. No discriminación. Como requisito, usted debe aceptar los hechos que le atribuyen su participación en los mismos y la vía del procedimiento abreviado. ¿Usted acepta? ¿Van a aceptar? Sí. Derecho a la consulta. Libre determinación. Derecho a la identidad cultural. Derecho a no ser asimilada por una cultura ajena. Derecho a modificar costumbres y tradiciones que afectan su dignidad. Derecho a recuperar costumbres y tradiciones que fortalecen su identidad. También hemos acordado con mi patrocinador. Y en su momento, pues, me gustaría que hacer la pregunta. Y tal la checa, Derecho a un trato digno, humano y respetuoso. Magistrado que porque antes Macú. Tantos pasateve na tachao yolonchel to atimaleve. Tetsoka yole, tetsoka eslechala, puchileve atziza, pa magistrado tayol. Bueno, les quiero comentar que para permitir el acceso a la justicia, la Corte Suprema de Justicia tiene los centros de interpretación. Tenemos 155 intérpretes que laboran directamente con nosotros y también 300 personas que forman parte del banco de datos para poderlos convocar en el momento que sea necesario. La idea central es que se evidencia en la documental los derechos y el ejercicio de estos derechos, por una parte hacerlo valer y por la otra parte el compromiso del Estado de velar por ello y hacerlo cumplir en lo que le corresponde.